del Sur, conversando con gente malvinera, con personas abocadas a la información en relación a la cuestión, la causa, la gesta de Malvinas, a la defensa nacional. Vamos a hablar con una persona que es director de Malvinas en la Mira, un portal muy interesante que está en Facebook y en otros lugares, y además de una nueva revista que ha sacado hoy que se llama Defensur. Él es Eric Torrado. Hola Eric, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y gracias por invitarme a esta participación en tu medio y saludo a toda tu comunidad también. No, gracias a vos por darme la posibilidad de acá conocer tu hogar y te agradezco también toda la información que vos brindás a través de las redes y el análisis que haces también con un grupo de personas sobre el tema Malvinas. Y sobre el tema Malvinas quiero que empecemos a hablar en rasgos generales. ¿Cuál es tu análisis actual de la cuestión Malvinas hoy? ¿Cómo ves la cuestión? Bueno, yo creo que en Malvinas, nosotros tenemos, y vos lo sabés muy bien, en Tierra del Fuego un doble análisis. Porque hay un análisis que hacemos como fueguinos, en una provincia que siente mucho lo que es la cuestión Malvinas, que es muy cara la causa para nuestros sentimientos, por lo que significó Ushuaia en su momento en el conflicto del Atlántico Sur, por la cantidad también de combatientes que han elegido instalarse, radicarse aquí en Ushuaia, y que de hecho muchos de ellos son amigos en común, de ambos. Y después tenemos también una lectura a nivel nacional en la que siempre decimos que no puede faltar la lectura estratégica de lo que es la causa Malvinas vinculada a nuestra querida provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Entonces, partiendo de esa mirada generalista, de decir cómo estamos parados hoy con respecto a la situación Malvinas, me es inevitable comenzar por lo que es la posición actual de nuestro gobierno nacional, que lleva casi ya un año en el gobierno, casi un 25% del mandato, que no es poca cosa. Entonces digo, lo que yo veo hoy en términos de administración pública respecto de Malvinas es que está faltando demostrarle al pueblo de una manera convincente cuánto le importa al gobierno nacional la cuestión Malvinas. ¿A qué me refiero? Recientemente hubo una serie de acuerdos, de consensos. Viste que siempre es interesante cuando se reúnen cancilleres y altos mandos de la política con otros altos mandos, con sus pares internacionales, y hay palabras que se evitan la cuestión acuerdos, se evitan la cuestión tratados, entonces se hablan de comunicados conjuntos, como fue en su momento Forador y Duncan, absolutamente cuestionable y repudiable, como fue este consenso o acuerdo conjunto que hace poco la canciller Diana Mondino comunicó respecto a aquella reunión que mantuvo con su par británico Lane. Entonces digo, hoy hay una serie de situaciones a nivel nacional en las que está faltando que el pueblo realmente se convenza, que el gobierno nos convenza de cuánto les importa la cuestión Malvinas. ¿Por qué? Porque estamos en una especie de río en el que en una orilla tenemos el reclamo de nuestra soberanía viva sobre Malvinas, donde el gobierno nos dice, bueno, sí, queremos trabajar en pos de esto, ratificamos nuestra imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, San Luis del Sur, y de la otra orilla tenés los intereses británicos que hemos decidido no afectar, con los que hemos decidido colaborar, a los que hemos decidido abiertamente fomentar y facilitar medios, como lo que es esta habilitación, la reanudación en realidad de este vuelo de San Pablo que hace una escala en Córdoba y que posteriormente va a las Islas Malvinas, una serie de facilidades también en el área de la pesca que solamente allanan el campo para que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte profundicen su presencia colonialista en el Atlántico Sur y además tengan facilidades provistas por la propia República Argentina. La lógica nos indica, y esto es totalmente libre de extremismos partidarios o político-partidarios, que nosotros, en tanto nación invadida, ocupada por un agresor patente como el Reino Unido, de acuerdo a la disposición transitoria primera del año 94 en la Constitución Nacional, debiéramos ser coherentes en nuestra forma de reclamar, pero también en la forma de afectar los intereses de aquel agresor que ocupa nuestro territorio, del mismo modo que, por ejemplo, lo hace el Reino Unido con nosotros. El Reino Unido sostiene al día de hoy un embargo de armas, por ejemplo, sin que la comunidad internacional se inmute, sin que nosotros como pueblo argentino llevemos adelante una exigencia del gobierno nacional de decir, bueno, si ellos están manteniendo este tipo de acciones, ¿por qué la Argentina, por ejemplo, no hace lo mismo respecto del Reino Unido? Vos dirás, bueno, nosotros no podemos imponerle un embargo de armas al Reino Unido, está claro. No manejamos el nivel de fabricación militar, de potencia militar que el Reino Unido. Pero yo siempre, si me permitís, me gustaría repetir una frase que digo muy seguido, y es que nosotros podríamos haber librado 1000 batallas contra el Reino Unido sin disparar un solo tiro.
Porque a veces nos ponen en esta especie de dicotomía de, no, bueno, ustedes están queriendo la guerra. Y del otro lado tenés el extremo del colaboracionismo, en el que también caemos. Hay un término intermedio. Y ese término intermedio implica afectar los intereses de quien es tu enemigo. Hoy en día se está repitiendo como una suerte de mantra, no sé si has tenido posibilidad de advertirlo, sobre todo en las redes sociales, tratando de colocarlo a esto como un mantra entre los jóvenes, que el Reino Unido va a entregar las Islas Malvinas a la Argentina el día que para ellos sean lo suficientemente caras sostenerlas a partir de una política de rearme de la Argentina. Separando el hecho de que la Argentina necesita fortalecer su sistema de defensa nacional, porque si no jamás vamos a recuperar las Malvinas, depende estrictamente de eso. Lo cierto es que en el mientras tanto una cosa no anula la otra. Nosotros tenemos infinidad de capitales británicos en Argentina que trabajan generándonos dependencia. Incluso hay una ley de promoción y protección de capitales británicos que ninguna administración desde el fin de la batalla por Malvinas se preocupó en derogar o en anular. Entonces, cuando nos dicen que es o el colaboracionismo o la guerra, nos están vendiendo lo que es el verdadero pescado podrido, que es no ha habido la voluntad política suficiente para afectar a los intereses del Reino Unido en la Argentina. Tal vez por complicidad, tal vez por connivencia, tal vez por negligencia. Cualquiera de todas esas alternativas es grave. Bueno, es muy interesante esto que decís porque esto no es algo que está sucediendo en este gobierno, lo que estás hablando vos, de usar este argumento falaz de que una cosa u otra, sino que viene desde varios gobiernos. ¿Vos cómo ves que se ha desempeñado la cuestión Malvinas, por ejemplo, en el tema de en todo lo que viene desde la democracia a la fecha? ¿Cuál es para vos la tónica que ha tenido la República Argentina en relación a la cuestión Malvinas y cuáles han sido los puntos que te disparan a vos cada uno de los análisis según el periodo? Bueno, yo creo que hay un eje fundamental, hay varios ejes, ¿no? Pero uno que es fundamental dentro de lo que es la cuestión Malvinas después del año 1982 fue el proceso de desmalvinización que inició inmediatamente el 15 de junio, te diría. 14 de junio, en el cese del fuego, inmediatamente después inicia ese proceso, que entre otras tantas cuestiones lo que implicó fue generar un mecanismo, una estructura, un esquema ideológico, ¿para qué? Para hacernos entender de alguna manera que los combatientes que habían peleado esa batalla, defendiendo a la República Argentina, defendiendo nuestra integridad territorial, tenían que ver, por ejemplo, con el proceso de la dictadura militar de años atrás. ¿Por qué te hablo de esta cuestión en términos ideológicos de la que se nutrió la desmalvinización? Porque al encumbrarse en el poder en la República Argentina en los años que devinieron tras la guerra de Malvinas, sectores de la política que habían estado asociados a la extrema izquierda de los años 70, esos sectores políticos primero necesitaban desarticular y destruir el mismo poder, la misma institución, la misma fuerza que los había combatido en la época de la subversión. Ahí es donde se genera una gran confusión, muy peligrosa para la historia de los argentinos, porque ¿qué ocurre? Al vos querer destruir a las Fuerzas Armadas como institución, vinculándolas ideológicamente, vinculando a la dictadura con los combatientes de Malvinas, hecho que no tiene absolutamente nada que ver. Al generar ese mecanismo ideológico, lo que estás haciendo es querer socavar una institución fundamental de la nación, de la patria, que son las Fuerzas Armadas, el brazo armado, el instrumento militar, y más que el instrumento militar, el sistema de defensa nacional, que es el instrumento militar, más el pueblo de la nación, más el Congreso de la República Argentina, más el Poder Ejecutivo y su gabinete de ministros. Todo eso es el sistema de defensa nacional. Todo eso se atacó y se fue en contra de todo eso para desarticular uno de los poderes que había combatido en los años 70 la subversión. Y ahí empieza ese desmantelamiento. Entonces digo, al socavar de esa manera el instrumento militar, terminaron golpeando directa o indirectamente a la defensa. Se generó un proceso de desinversión en la defensa y ahí pasamos a un proceso de desmantelamiento de capacidades. ¿Y en qué redundó ese proceso de desmantelamiento de capacidades? Quedamos débiles. No solamente de lo que era la estructura de las Fuerzas Armadas en sí, sino sin una capacidad de proyección estratégica sobre lo que nos hacía falta en términos de defensa. Ejemplo de esto fue, por caso, el misil Cóndor. Cuando nosotros resignamos sobre fines de los años 80, última etapa del gobierno de Alfonsín, cuando el brigadier Crespo estaba desesperado por poder lanzar un prototipo desde Cabo Raso, en Chubut, para decir, mostremos que el Cóndor funciona, mostremos que está perfectamente operativo
que es un misil con capacidad de llegar a alrededor de 1000 kilómetros de alcance. Imagínate 1000 kilómetros de alcance, podés lanzar una acción de ataque sobre la guarnición británica en Malvinas sin mandar un solo hombre. Todo ese peligro que el brigadier Crespo, junto a un conjunto de mentes brillantes y muy lúcidas de la Fuerza Aérea Argentina en aquel momento y de científicos, fue abortado en esa última instancia del gobierno de Alfonsín y sepultado para siempre con la administración de Carlos Saúl Menem. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los actores que presionaban para que la Argentina perdiera esa capacidad de disuasión, ese poder estratégico formidable? El Reino Unido y también los Estados Unidos, principal aliado del Reino Unido. Que es un hecho, yo siempre digo, ¿no? Hay opiniones muy subjetivas y después tenés los hechos que son innegables porque la historia te los narra. Sobre todo cuando son hechos que advertimos desde el lado de los que han sido derrotados en la batalla, porque siempre decimos que la historia la cuentan los que ganan. Bueno, aún derrotados, vimos de forma patente cómo Estados Unidos y el Reino Unido trabajaron de manera activa para que la Argentina se desprendiera de todos esos proyectos que eran de carácter estratégico, de alto poder de disuasión y que realmente podían eventualmente afectar los intereses del Reino Unido del Atlántico Sur. Y nos desprendimos, por ejemplo, del Cóndor 2. ¿A cambio de qué? De que levantaran una vieja enmienda de los años 70 de Estados Unidos que prohibía la venta de armas a la República Argentina por tener gobiernos dictatoriales. Algo medio irónico, en realidad, considerando la participación de Estados Unidos en la zona en aquellos años. Entonces, ¿qué hicimos? Nos dijeron, esperen, a cambio de todo este paquete que implica el desmantelamiento del Cóndor y todas sus capacidades satelitales, o sea, aledañas, todo lo que implicaba la producción del conocimiento, el famoso know-how, ¿no? El saber Claro. cómo, la técnica. Bueno, nosotros vamos a levantar aquella enmienda. Se levantó esa enmienda y la Argentina compra finalmente los cazabombarderos A4AR Fighting Hawk. Pasémoslo a criollo, Luciano. ¿Qué significa? Resignamos un instrumento de capacidad estratégica formidable, único en toda América Latina, a cambio de cazabombarderos que Estados Unidos tenía ya en una reserva, en el desierto, que no eran supersónicos, que finalmente, desde su noble desempeño, porque el A4R es un avión absolutamente noble, hasta el día de la fecha no logró disuadir de ninguna manera al Reino Unido. Por eso se permitió... ¿Eran aviones de entrenamiento, puede ser? No, el A4R era una versión repotenciada, digamos, de lo que habían sido la serie de A4B o A4C Skyhawk que la Argentina utilizó en Malvinas. Estos eran una versión del tipo A4M y se llama A4AR la variante porque tuvo una serie de modificaciones y modernizaciones para que la Argentina lo pudiese utilizar. Dentro del rango de aviones de combate es un cazabombardero que es excelente en su función, ¿no? Acá se genera muchas veces la confusión, lo mismo la discusión del F-16. El A4R es un avión excelente para su función y en su época. Ahora, para un territorio tan vasto como el que tiene la Argentina, vos necesitas aviones de caza de intercepción supersónica. Aviones como el Mirage, que se dio de baja en 2015 y que no se logró prever antes de darlo de baja un sistema de armas igual o superior con el que reemplazarlo. Que eso es lo que hacen todos los países del mundo. Si vos tenés un sistema de arma X que llegó a una etapa de jubilarse, digamos, entre comillas, tiempo antes de esa situación prevés los mecanismos necesarios para garantizar un elemento nuevo que convive de hecho en el tiempo con aquel que está por darse de baja y que luego finalmente lo reemplaza. Es algo que hizo Brasil, es algo que en su momento hizo Chile también. Nosotros no lo hicimos. ¿Por qué? Porque seguía, fines de los 90, entrados los 2000, el resabio de aquel proceso de desmalvinización, cuya principal meta u objetivo era destruir las Fuerzas Armadas. Lo dijo hace poco, de una manera absolutamente contundente el exministro de Defensa Agustín Rossi, en el documental sobre Lara San Juan en Netflix. Él dice, nosotros trabajamos bajo la premisa que había que desfinanciar al instrumento militar, ya que de esa manera íbamos a evitar algún tipo de levantamiento institucional. O sea, llevado al terreno en criollo, un hombre que fue 2 veces ministro de Defensa está admitiendo haber trabajado de manera activa para desinvertir en las mismas Fuerzas Armadas que él comandaba. Bueno, en otros países, tal vez con otro nivel de seriedad, eso sería juzgado como traición a la patria. Eso creo que en términos generales fue un proceso de desmantelamiento, de desfinanciar el instrumento militar y tras de ello toda la defensa en general, que en resumen termina siendo, volviendo a esto que vos me preguntabas, totalmente funcional al Reino Unido. A mí me es muy difícil pensar
y repito, sin ponerme en ninguno de los extremos ideológicos o político-partidarios, porque soy de la convicción de que en estos 42 años no ha habido una voluntad genuina de cambiar y revertir esto, pero digo, me cuesta mucho pensar que este proceso haya sido posible sin la connivencia de actores internos que hayan mantenido el diálogo necesario con Londres para ejecutar este tipo de acciones que nos dejaron indefensos, que fomentaron la inserción de los capitales británicos en Argentina. Me cuesta pensar que a lo largo de 42 años ningún gobierno haya decidido, tras el año 89-90, desandar el camino de los acuerdos de Madrid. Me cuesta pensar que todo argentino bien parido no haya decidido, no puedo convivir en la vida institucional del Estado argentino sin derogar la ley de protección y promoción a los capitales británicos. Entonces, en tanto esos ejes no se ataquen, no se decida tocarlos, ineluctablemente, en mi opinión, hay una mano oscura del Reino Unido que trabaja en la Argentina con la ineluctable colaboración de argentinos que traicionan todos los días a su patria. Tal cual, bueno, no solamente que no han revertido la situación de los 90 en relación a estos acuerdos, algunos llaman tratado, etcétera, sino que fueron convalidados en 2016 por Macri, ni hablar todas las gestiones anteriores de alguna manera los convalidaron de manera tácita, pero explícitamente se convalidaron en el 2016 y ahora lo volvemos a convalidar con Mondino. Con respecto, me gusta la idea esa de que hablaste de aviones, interesante, F-16. ¿Qué te pareció la adquisición de los F-16? Mira, yo creo que para dar un debate y un análisis serio, como argentinos en general, sobre el sistema de armas F-16, inevitablemente hay que evaluarlo desde dos aspectos. Inexorablemente debe ser evaluada la adquisición de los F-16 desde esos dos aspectos, en mi opinión. Una es la evaluación técnica, en cuanto al sistema de armas y sus capacidades. La otra es la evaluación estratégico-geopolítica. Si yo lo evalúo en términos técnicos, te tengo que decir que el F-16 es un avionazo, ¿no? Yo amo en lo personal el mundo de la aeronáutica militar. Me gusta cualquier bicho que vuela y hace ruido. Tenga hélice, tenga reactor, tenga una turbina, lo que fuere. A modo amateur, por supuesto, ¿no? Pero te puedo decir que el F-16, con un conocimiento profundo de la historia de los últimos 50 años, es casi con seguridad el avión más comercializado, el avión de combate más comercializado, el avión que ha sido probado en combate, un avión que está en funcionamiento en las principales fuerzas aéreas del mundo, un avión que ahora se espera pueda de alguna manera alterar un poco en favor de Ucrania la guerra aérea contra los cazas rusos allí en la guerra de Ucrania. Es un avión con una cadena logística y de repuesto formidable. Lo que no encontrás en el proveedor principal lo podés encontrar en proveedores secundarios que operan el avión hace varias décadas. Un avión que es utilizado con éxito por la Fuerza Aérea de Israel, que es utilizado por Venezuela, por ejemplo, aún a pesar de los condicionamientos de Estados Unidos. Bueno, se han ido arreglando de alguna manera para mantenerlos en funcionamiento. De ahí a que eso sea efectivo, eso es otra cuestión en el caso de Venezuela, por ejemplo. Pero en términos técnicos es un avión supersónico, con capacidad de fuego, una capacidad de fuego admirable por el estándar, el amplio margen de armamento que puede llegar a aportar. Y además sería un salto cualitativo en términos tecnológicos muy grande para nuestra Fuerza Aérea, que como decíamos antes, desde la baja del Mirage en el 2015, no tuvimos un sistema de armas supersónico. Sistema de armas uno dice porque en definitiva es más que el avión. El sistema de armas implica toda la tecnología, la cadena logística, simuladores de vuelo, repuestos, capacitación, bueno, toda esa cuestión, por eso hace al sistema de armas. Eso es en términos técnicos, que es la evaluación totalmente profesional que llevó a cabo la Fuerza Aérea desde hace mucho tiempo. No nos olvidemos que el contrato por el F-16 estaba a punto de cerrarse en la administración de Alberto Fernández. Se venía ya de una serie de evaluaciones técnicas muy importantes y la Fuerza Aérea, palabra autorizada en términos técnicos, hizo las evaluaciones correspondientes y determinó que el F-16 era el caza indicado. Eso en términos técnicos. Y también considerando que el avión que estamos comprando, el MLU Tape 6.5, si mal no recuerdo, es la versión de actualización. Repito, no deja de ser un avión moderno con un montón de cosas que podés hacer sobre su matriz original y que te da una capacidad supersónica importante. Ahora vamos al análisis estratégico geopolítico. Si técnicamente yo te digo que el F-16 es una buena adquisición, de forma estratégica y geopolítica te digo que fue la peor. ¿Por qué? Porque el F-16 pertenece a un conglomerado de naciones que a su vez se vinculan en el marco de la alianza militar de la OTAN.
¿Qué quiere decir esto? El Reino Unido conoce a la perfección cómo vuela el F-16, su performance de vuelo, sus necesidades operativas. De hecho, en el Reino Unido se fabrican algunos de los repuestos esenciales, por ejemplo, para que funcionen los F-16 de Israel. Hace poco el Reino Unido determinó que no iban a fabricar esos componentes e Israel está pensando qué va a hacer cuando ya no pueda mantener en línea de vuelo sus aviones que dependen de ese componente británico, por ejemplo. En el caso nuestro te dirán, bueno, se los estamos comprando a Dinamarca con la venia de Estados Unidos a través de un atractivo programa de financiamiento, que es el FMS. Entonces, pareciera que es el sistema indicado. Sin embargo, estratégica y geopolíticamente, vos no podés comprar un arma, en mi opinión, vos no debés comprar un arma a aquel mismo conglomerado de naciones que ya en el momento que estuviste en batalla, en el momento más crítico de un enfrentamiento, que es un enfrentamiento militar, ese conjunto de naciones te dio la espalda, y no solo que te dio la espalda, sino que articuló todos los mecanismos y medios necesarios para facilitar nuevos medios y tecnologías a quien es tu enemigo, por ejemplo. Y que sigue siendo. Tal cual. Era, es y seguirá siendo en tanto no se resuelva la cuestión Malvinas. Entonces digo, este es un gato bien, una pantera argentina. Batman. Entonces, ¿por qué el F-16 en términos estratégicos y geopolíticos fue la peor decisión? Porque básicamente estás decidiendo confiar en el mismo conglomerado de naciones que con un revólver en la cabeza te está diciendo no me voy a ir de tu casa. Con lo cual es una decisión políticamente injustificable. La única manera en la que se puede entender la compra de los F-16 es que hayan decidido, como efectivamente ocurrió, un alineamiento incondicional con los Estados Unidos. El interés de Estados Unidos era que China no desembarcara en la región, China o Rusia, el bloque que no pertenece a su mismo conglomerado de amigos. Y para eso era prioritario que la oferta se cerrara con países amigos de Estados Unidos. Yo digo, a nadie le llamó la atención que durante todo el proceso técnico de evaluaciones y previo a la firma del contrato, el Reino Unido no se había pronunciado en ningún aspecto sobre la futura compra de los F-16. El Reino Unido, que siempre están prestos ellos a opinar, que siempre están emitiendo juicios de valor sobre las fuerzas argentinas, el Reino Unido cuyos diarios más sensacionalistas se han cansado de sacar notas hablando de las Fuerzas Armadas argentinas. ¿No nos llamó la atención que durante todo el proceso de incorporación o de evaluación de la posibilidad de incorporación del F-16, Londres no dijese nada? A mí me da la sensación, habida cuenta de los antecedentes históricos, repito, de los hechos, no de mi opinión, que Estados Unidos tuvo ahí una parte importante en decir, mirá, mantengamos la guardia baja, no avispemos la situación, no violentemos a la Argentina para que el contrato no se dé de baja, porque siempre va a ser mucho más redituable en términos estratégicos para la OTAN que aviones de la OTAN estén en el Atlántico Sur y no aviones de China o aviones de Rusia, por ejemplo. ¿Qué capacidad de independencia o qué poder de disuasión efectiva a nosotros nos dan los F-16 sobre el Reino Unido? Ninguno. Porque vos, para generar un poder de disuasión que pueda amedrentar a quien es tu potencial contrincante en un conflicto militar, tenés que tener un poder que le sea poco conocido al otro actor, un poder que el otro actor no pueda limitar, llegado el caso que estallen las hostilidades, como sí puede pasar con el F-16. Me dirán, bueno, pero Venezuela logró mantener los F-16 a pesar de la política de restricciones de Estados Unidos, y a quien diga eso le contesto, ¿es un mérito comprar un sistema de armas pensando que igual lo podemos mantener para cuando nos impongan sanciones? Ya lo vivimos. O sea, básicamente compramos un sistema de armas bajo la premisa de en Malvinas los atacamos con armamento norteamericano. Sí, de la misma forma que en Malvinas nos restringieron ese armamento norteamericano, nos restringieron la entrega de los misiles Exocet, nos impusieron un embargo de armas, nos coartaron todas las opciones internacionales para proveernos de armamento. Que por el contrario, las naciones que sí terminaron colaborando con la Argentina fueron todas aquellas contrarias al eje occidental y del que formaba parte la OTAN. Entonces digo, técnicamente es un avión excelente si nosotros no tuviésemos como enemigo enfrente, acá nomás a unos kilómetros, al Reino Unido. Estratégica y geopolíticamente fue una decisión negativa porque no posee un poder de disuasión real, son 24 unidades, 24 aviones de combate. El último lote de 6 aviones se prevé que llegará para el último año de mandato del presidente Milei, con lo cual vos le estás diciendo al Reino Unido, de manera implícita,
recién en 4 años voy a tener completo un lote de 24 aviones que vos conocés a la perfección y que tenés los mecanismos que podés arbitrar para dejarlo totalmente fuera de combate, los voy a tener recién en 4 años listos. Con lo cual, tenés 4 años para seguir haciendo lo que quieras en el Atlántico Sur, que yo no voy a tener capacidad de interceptación supersónica de combate. Bueno, y hay una cosa sobre ese tema que ha circulado, no sé si es cierto o no, sobre el caso Malasia. Malasia le compró, no sé si recuerdo mal, no soy especialista, unos F-18 que de alguna manera no son parecidos en por el estilo, pero que tuvo el problema de que no podían hacer determinadas cuestiones sin la habilitación vía software que le tenía que dar Estados Unidos. Esto en el caso de los F-16, yo no sé si por las cuestiones de radares o de guía del avión. ¿Esto se aplica también en el caso del F-16? Mira, yo he aprendido con las experiencias recientes que uno ve en la realidad política internacional que nunca se puede descartar nada. A mí en lo personal no me consta que exista un mecanismo tecnológico para insertar una especie de nanosensor que al avión pueda inhibirlo. Pero por otra parte, y digo esto sin irnos al extremo que a veces tenés en las redes sociales, que es el extremo conspiranoico, apretan un botón y lo apagan. Bueno, no creo. No creo porque aparte dejaría a Estados Unidos sin un amplio mercado de venta para el F-16 a futuro o cualquier país que quiera vender un F-16. Sin embargo, sí creo, y la evidencia empírica, como le gusta decir al presidente, la acabamos de ver hace muy poco en el Líbano, donde operando dispositivos que trabajan con frecuencias de radio, como los localizadores que se llevan en la cintura o los famosos handys que se utilizan todo el tiempo en todo el mundo, Israel, por medio del Mossad, logró interferir esas señales y hacer detonar esos dispositivos a la distancia y de forma simultánea, en un golpe, en una acción de inteligencia sin precedentes en la historia del mundo, que supera por mucho la ficción que a veces podemos ver en las películas de espionaje o de inteligencia. Algunos dicen, bueno, en la cadena de montaje interceptaron los aparatos, le pusieron un dispositivo. Otros dicen, los hackearon por medio de esas ondas de radio con las que se comunican. La realidad es que generaron una detonación simultánea de manera remota en contra de civiles y también personas, la mayoría, del grupo Hezbollah. Eso ya de por sí es un precedente de que hay cosas que se pueden hacer, sin lugar a dudas. Con la tecnología suficiente, con el software necesario o también con la técnica necesaria, la maña que se puede dar un servicio de inteligencia como el Mossad, hay cosas que se pueden lograr. Y recordemos que, como dijiste vos, los aviones van a venir en 2025, así que ahora pueden estar haciéndole todo lo que se te pueda llegar a ocurrir a los aviones. Absolutamente. Descontando también el hecho que ahora voy a ir a este tema, el fortalecimiento de capacidades en el Atlántico Sur, en el mientras tanto, ¿no? Y con respecto a lo de Malasia, sí, efectivamente, se abrió en su momento una investigación por supuestas interferencias de los F-18 que tenía Malasia y que había comprado con la venia de los Estados Unidos. La realidad es que son aviones muy modernos. Gran parte del sistema de navegación, tanto de F-18 como de F-16, contempla una serie de maniobras o de acciones en las que la computadora por momentos suplanta la acción del piloto. Claro. Yo he entrevistado a pilotos de aviones de combate de los años 80, de Mirage, de A4, y ellos mismos me dicen, mira, un A4B, un A4AR, un Mirage, hay ciertas maniobras extremas que el avión te las va a permitir hacer, y el único que controla en cierto momento hasta dónde está llegando el límite del avión es el piloto. El avión te da ciertas señales físicas, digamos, de que está al límite de su capacidad. En el caso del F-16, tiene una serie de mecanismos automáticos que antes de llegar a esa situación límite, el avión toma, digamos, esto dicho de manera muy burda, el control de ciertas maniobras para evitar, que el avión se estrelle, para evitar que el piloto sobreexija al avión. Eso en el caso de que sea en favor del piloto, pero usado como contramedida podría ser lo opuesto. Exacto. Es decir, o sea, lo que voy es, nada nos garantiza que no exista, porque puede existir. O sea, hoy están dadas todas las condiciones para que se le pueda instalar a una aeronave de combate un tipo de software. Ocurre todo el tiempo, no nos olvidemos que Estados Unidos hackeó una planta nuclear en Irán. Se le puso un USB, se le instaló algo y de repente las centrifugadoras se volvieron locas y se destruyó la planta de Natanz, por ejemplo. Entonces digo, uno tiene que aprender a no pecar de ingenuo, ni a
y a no navegar entre los extremos de las teorías más conspiranoicas y tampoco del escepticismo, porque al que sea absolutamente escéptico le pones el ejemplo de Natanz, le pones el ejemplo de los F-18 de Malasia, le pones el ejemplo del Mossad en Líbano con estos localizadores que explotaron y decís, bueno, la evidencia de que se puede hacer este tipo de maniobras existe. Con lo cual, si además le sumás ese riesgo a la incorporación de un sistema de armas occidental, bueno, también te da la pauta de que estratégica y geopolíticamente hablando no fue la mejor opción. Y lo último con respecto a eso es que muchas veces la gente te dice, ¿cómo podés estar en contra en términos estratégicos de la incorporación del F-16 si fue la propia Fuerza Aérea Argentina la que evaluó sus capacidades para incorporarlo? ¿Qué es lo que ignora la gente? La gente que dice esto. Que la Fuerza Aérea, como lo hizo con sus profesionales, con la calidad de profesionales que tiene, con el conocimiento en combate que tiene la Fuerza Aérea, solamente puede darte una evaluación técnica. La evaluación estratégica y geopolítica no la hace la Fuerza Aérea, porque eso corresponde estrictamente a la órbita política del Estado argentino. En cualquier parte del mundo, las Fuerzas Armadas, en tanto sean sistemas republicanos, no gobiernan. Por ende, te pueden asesorar en términos técnicos y decirte, mirá, es la mejor opción en un escenario táctico de combate bajo un escenario previsto, localizado y en ciertas condiciones. Si vos querés ir a hablar de un escenario estratégico y geopolítico, que es algo mucho más macro, a mediano y largo plazo, bueno, las Fuerzas Armadas allí no toman parte, sencillamente porque no toman parte en la vida institucional democrática de la nación. Para cerrar lo del F-16, la otra vez yo, sin ser especialista o no ser un abocado en el tema aviación y aviación militar, el otro día escuchaba a una persona, no voy a decir el nombre porque es un buen pibe, pero que es decir, tiene una cuestión ideológica, política, y decía de que podía servir en el caso para interceptar helicópteros o avionetas. Es decir, yo sinceramente, a mí me pareció que pasar un avión supersónico, imagínate que sería como, me parece a mí, ¿esto es algo viable? Es decir, ¿pueden servir para esas cosas? Mira, como poder se pueden usar. Ahora, si vos estás comprando un sistema de armas como el F-16, con el costo que tiene, con la tecnología que implica, y tu principal hipótesis de empleo de ese instrumento militar es digámosle, un avión liviano, o lo que se llama una avioneta, o un helicóptero, estás perdiendo entre armamento y aviones $600 millones que tiraste a la basura. Claro. Porque esa acción la puedes hacer con un Pucará, si no querés con un Pucará porque se están dando de baja, lo puedes hacer con un Pampa, que de hecho hoy realizan acciones de interceptación aérea, incluso lo puedes hacer con otros helicópteros, e incluso de las fuerzas de seguridad. Yo creo que hay una confusión muy grande hoy en la Argentina, y es con esta idea de la policialización de las Fuerzas Armadas. Si compras un F-16, tenés que asumir que es para el empleo de última instancia en combate contra nuestra principal hipótesis de conflicto, que es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, además de otras que tenemos también cerca. Y uso la hipótesis de conflicto pensando en un escenario hipotético de combate. Sin embargo, el Reino Unido ya no es una hipótesis, es un conflicto abierto. Claro. Nosotros, vos y yo, vivimos en una provincia que está usurpada por la fuerza militar británica. Y militarizada. Militarizada. El comodoro de Marina Eduardo Ganó entiende de esto mucho más que yo, por supuesto, y cuando vos pasás a números, la ocupación entre la porción terrestre y marítima del Reino Unido en el Atlántico Sur son 2.600.000 kilómetros cuadrados. Ten en cuenta que la Argentina, estamos hablando de una Argentina continental de 2.700.000, 2.800.000. Entonces, se trata casi de otra Argentina que está usurpada en el mar, en nuestra provincia. Entonces, claramente, nuestro conflicto abierto, más que una hipótesis, es el Reino Unido. Si me decís que compras un F-16 y te va a servir para ir a pelear contra un avión ligero, estás desvirtuando completamente el rol principal de ese caza de combate. Puedes usar otros medios en contra, puedes usar un Pampa. El Pampa, que es un entrenador avanzado. Antes que me olvide, los Pampa, así muy sintéticamente, ¿qué pasa con los Pampa que tenemos un avión que sirve, que es ligero, pero ¿qué pasa que no salen de la producción para su uso? Bueno, yo creo que el Pampa lamentablemente ha sido atravesado, y acá sí, por todas las anteriores gestiones de gobierno, que nunca tomaron la decisión de apostar fuerte a una producción en serie y a una política que realmente permitiese exportar ese avión. ¿Por qué? Porque durante muchos años, y esta es la parte que le toca al kirchnerismo, durante muchos años, gran parte de ellos en la administración kirchnerista, se utilizó FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones,
como un centro de militancia y se lo convirtió prácticamente en un centro social. Se dejaron de fabricar los aviones Pampa, se fabricaba a razón de 1/2 por año, con suerte, que es un índice de producción muy bajo. Yo he visto ceremonias de inauguración del Pampa que le cambiaban la pintura, el color de la pintura, y era el mismo avión. Le cambiaban la matrícula, el esquema, y era exactamente la misma aeronave. Ministros tras ministros tras ministros y presidentes sentarse en el mismo asiento de la misma aeronave. Entonces digo, el Pampa es el fiel ejemplo de que a la Argentina le faltó definir una política estratégica de Estado de mediano plazo por lo menos. Porque tenés un montón de clientes potenciales en América Central y en distintas partes del mundo que podrían haber adquirido este sistema de armas. No te digo tal vez llevado al ejemplo de lo que pasó con el Pucará cuando llegamos a exportarlo a Sri Lanka, Colombia, Uruguay, porque después el Pucará sufrió una serie de procesos que en el trance de su fabricación habían ciertos mecanismos de producción que eran, no te digo irregulares, pero eran asimétricos, o sea, no había una cadena que te garantizara. O el Pulqui. Sí, bueno, el Pulqui también. El Pulqui fue Estamos hablando en Pulqui, aquel momento, estamos hablando Pulqui. Fines de los 50, a lo largo de los años 60, volaban los prototipos del Pulqui, los pocos que se fabricaron, mientras la Argentina después estaba incorporando el F-86 Sabre, ¿no? O sea, compramos armamento norteamericano que podría fácilmente haber convivido con el sistema de armas Pulqui. De hecho, muchos dicen de que esas compras a Norteamérica lo que trataban de hacer era de desalentar la producción nacional para que nosotros nos volcáramos a comprar barato, casi ganga, cosas que nosotros fabricáramos. Entonces la idea era desalentar esta industria nacional en relación a la aviación. Siempre vos vas a ver que a lo largo de la historia argentina, cada vez que la Argentina empezó un proceso de producción o la intención de proyectarse por medio de la producción nacional para la defensa, terminamos comprando algo norteamericano. No me preguntes si es casualidad o causalidad. Siempre que vos analizás la historia de la Argentina, en nuestro programa espacial, en el programa del Cóndor, como te digo, nos levantaron un embargo de armas para vendernos el A4 a condición de que primero, entre otras tantas condiciones, desmanteláramos el Cóndor. Finalmente resignamos poder estratégico, misilístico y capacidad de poner satélites en órbita mucho antes que se desarrollara el tronador actual, a cambio de aviones que no eran supersónicos y que ya comenzaban a tener un proceso de desgaste importante para la época en la que estábamos transitando. Entonces, si bien el Pulqui es una historia apasionante, hubo muchas deficiencias en el proceso, pero fueron deficiencias propias de cualquier avión que se empieza a producir. Las atravesó el Gloster Meteor en el Reino Unido, las atravesó en su momento el F-86. Cada avión, lamentablemente, en ciertas épocas de la historia argentina, entre el prototipo y la producción en serie, se han cobrado vidas de los pilotos, por supuesto, que experimentaban con esas aeronaves. Entonces el Pulqui creo que pudo haber tenido un futuro interesante si hubiese habido nuevamente la suficiente determinación política. No te digo no comprar el F-86 Sabre porque, he entrevistado al Comodoro Briatore, piloto de Mirage y F-86, y cambió la filosofía, te pueden decir los pilotos de F-86, cambió la filosofía del piloto de combate. Un avión formidable realmente para aquel entonces, pero tranquilamente podrían haber convivido con sistemas de armas de producción nacional. También se hubieran obviamente reequipado y obviamente proyectado a nivel tecnológico en un futuro. Hoy capaz que tendríamos un F-16 argentino. Bueno, parte de ese programa que yo te mencionaba antes del Comodoro, de la época del Brigadier Crespo, con el conjunto de científicos y otros profesionales de la Fuerza Aérea Argentina, posterior a la Guerra de Malvinas, ese plan de reequipamiento para las Fuerzas Armadas, además del Pampa, además del Cóndor, contemplaba la fabricación del famoso Saya 90, ¿no? Esta leyenda que circula en redes y que algunos dicen es mentira, nunca existió, nunca se proyectó. Lo cierto es que sí, el Saya 90 nunca llegó a fabricarse, pero sí era un diseño, había llegado a una instancia muy avanzada de diseño como un caza supersónico de fabricación argentina. Fabricamos el Pampa, está bien, en colaboración también con empresas extranjeras. Tranquilamente podríamos haber fabricado un caza de interceptación supersónica. Entonces se da esa suspicacia que en todos los momentos de la historia argentina en la que quisimos procurarnos producción nacional para la defensa, misteriosamente apareció una mano internacional con colaboración de manos argentinas, cómplices del colonialismo y el sometimiento, y resignamos industria nacional para la defensa a cambio de favores, palmadas en la espalda, y ningún tipo de triunfo concreto, por ejemplo, para la causa
Malvinas. Y con respecto vos recordemos de que vos estás teniendo una revista, estás llevando adelante una revista que se llama Defensur. ¿Por qué edición va? ¿Por qué número va? La cuarta edición. La cuarta edición de la revista de Defensur. Ahora vamos a poner abajo el enlace para que la gente pueda contactarte, comprar la revista, se distribuye en todo el país, se pide y se envía. Y se envía por WhatsApp directamente. Y se envía por WhatsApp directamente, así que muy recomendada. Llega a cualquier lado de la Argentina. A cualquier parte del país a través de WhatsApp se envía directamente. Exacto, cuarta edición de Defensur, vamos a poner el enlace, así que adquiéranla. Y con respecto a Defensur, Defensur viene defensa en el sur. Exacto. ¿Qué crees vos, bajo tu mirada y lo que has consultado con especialistas, porque de eso se trata tu trabajo, que también lo haces muy bien en Malvinas en la Mira, Facebook, vamos a poner el Facebook de Malvinas en la Mira, ¿cuál es el equipamiento que debería tener la Argentina o hacia dónde debería proyectarse la Argentina para poder crear un sistema de defensas en el Atlántico Sur, teniendo en cuenta, como vos lo venís diciendo con claridad, la usurpación británica de las Islas Malvinas, la Georgia del Sur y todos los espacios marítimos que, según el coronel Ganeu, el Comodoro Ganó, dice que son 2.600.000 kilómetros cuadrados. Bueno, primero te agradezco la mención a nuestra revista Defensur. Es un medio con el que con un pequeño grupo de trabajo de personas le estamos poniendo mucha garra, mucha fuerza. Y efectivamente se llama Defensur, honrando el lugar desde el que lo producimos, porque es un medio gráfico y digital al mismo tiempo, producido íntegramente en Tierra del Fuego. Y como siempre decimos, con una perspectiva estratégica bien austral, ¿no? Llevarle a la gente las perspectivas necesarias para entender algunas de estas cuestiones estratégicas, fundamentalmente con una mirada desde Tierra del Fuego hacia arriba, al revés de lo que pasa habitualmente, ¿no? Desde arriba desde el norte hacia abajo. Y lo mismo en Malvinas en la Mira, ¿no? De hecho, a nivel editorial, Defensur se desprende de lo que es nuestro medio gráfico, nuestro medio digital en redes, que es Malvinas en la Mira, tanto con nuestro canal en YouTube, en Facebook e Instagram, así que te agradezco la vamos mención. a poner todo abajo. Perfecto. Todo abajo. Y bueno, con respecto a lo que yo creo u opino, y aclaro, como bien decías, que mi opinión y lo que yo pueda creer en realidad es un poco lo que uno va recopilando en el testimonio de combatientes de Malvinas, de personas muy importantes del ámbito estratégico militar. ¿Qué es lo que hace falta para poder encarar una presencia fuerte de la Argentina en el Atlántico Sur, en nuestro Atlántico Sur ocupado? Bueno, por lo pronto hace falta un cambio de doctrina. Yo estoy convencido que hace falta un cambio de doctrina a nivel político nacional. Y vuelvo a lo que siempre digo, no a nivel político partidario, a nivel político de compromiso político de toda la sociedad. Hay una vieja frase que se suele repetir, que es muy valiosa, y es que nadie ama lo que no conoce y nadie defiende lo que no ama. Si no tenemos real conocimiento de la real superficie, por ejemplo, del espacio antártico argentino, de la porción ocupada por el Reino Unido en el Atlántico Sur, si no tenemos conciencia de esos alrededor de 11 millones de kilómetros cuadrados que suman todos esos espacios, entre aquellos sobre los que tenemos soberanía efectiva, los usurpados y los que podemos llegar a perder en la Antártida, es muy difícil que tomemos real dimensión de qué es lo que hay que proteger. Porque el argentino de a pie, el ciudadano común, te va a decir, bueno, pero vos me estás proponiendo que compremos submarinos, que compremos cazas interceptores, ¿pero para qué? ¿Qué es lo tan importante que hay que proteger? Y es una mirada común que te podés encontrar en distintas partes del país, de parte de gente que justamente no conoce y entonces no sabe qué es lo que hay que defender. Bueno, yo te decía un cambio de doctrina. ¿Qué significa un cambio de doctrina? Hay que poner los intereses de la República Argentina por encima de los valores comunes con otros países. Ejemplo. Detrás de la política de alineamiento incondicional de la administración actual con los Estados Unidos, hay una prédica masiva que se comunica así en redes sociales, que compartimos tantos valores en común con este occidente liderado por los Estados Unidos, que indefectiblemente tendríamos que alinearnos con aquel máximo referente de la libertad en el mundo, que son los Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que te dice el que sostiene, bueno, ¿por qué nos alineamos con Estados Unidos? Y bueno, porque es la cuna de la libertad, del liberalismo, en muchos sentidos. Entonces, por esos valores en común tendríamos que alinearnos. Detrás de eso vienen los intereses, por eso vas a encontrarte con muchas personas, periodistas, analistas, políticos,
que defienden el alineamiento incondicional con Estados Unidos y no creen o se obligan a autoconvencerse de que Estados Unidos no tiene mucho que ver con el Reino Unido. Entonces, ¿qué ocurre? Primero ponen los valores en común, que en teoría tenemos con Occidente, y luego ponen los intereses de la Argentina. Los intereses deben ir arriba y posteriormente deben venir en un segundo orden de prioridades los valores en común. ¿Por qué? Porque yo debo tejer relaciones que contribuyan y sirvan al interés de la República Argentina. Y nuestro interés más alto hoy, en base a reclamo de soberanía, en base a nuestros intereses estratégicos, está en el Atlántico Sur. A mí no me interesa como argentino cuántos valores en común comparto con los Estados Unidos. Porque, por cierto, si hablamos de valores culturales, también tenemos comunidad rusa instalada en la Argentina hace mucho tiempo, comunidades croatas, comunidades alemanas, comunidades de israelíes, chinos. Yo me crié en Rosario, en Santa Fe, supermercado chino cada 3 cuadras. Sí, ¿No? Sí, tranquilamente alguien te podría decir son valores en común. Sin embargo, los valores deben estar supeditados a una segunda posición de prioridad detrás de los intereses en común. Yo necesito enfocarme y generar sinergia con aquellos actores del ámbito internacional que tienen intereses en común con la República Argentina. ¿Qué significa hoy, por ejemplo, en el ámbito internacional tener intereses en común con la República Argentina? Y tal vez vincularme con naciones que no quieren que el Reino Unido siga fortaleciendo su presencia en el Atlántico Sur. Muchas veces me dicen, pero vos sos de izquierda, vos sos comunista, querés que nos saliemos a Rusia, querés que nos saliemos a China. Bueno, es muy paradójico cuando algunos extremistas, mileístas dicen eso, porque precisamente el gobierno hoy está aceptando que aquel comunista asqueroso que era China, resulta que es necesario, ¿no? Entonces, uno celebra eso, porque tanto el kirchnerismo extremo como el mileísmo extremo carecen del nivel de entendimiento necesario para comprender que el realismo político te indica que la ruta a seguir es la de los intereses de tu país. Bueno, celebro que el presidente se esté dando cuenta que China no es un asqueroso comunista, sino que China es una potencia económica, es un socialismo de mercado que de alguna manera, mal o bien, guste o no a la administración actual, tiene intereses más cerca y en común con la Argentina que los que tenemos tal vez con Estados Unidos. Después hay que ver si el gobierno decide ir, que yo no lo creo, en una dirección de mayor cercanía con el régimen chino. Pero cuando menos ha tenido que admitir la importancia de ese sistema, la importancia de esa gran potencia militar y económica que es China. Si no, en definitiva, no vas a obtener fondeo. Lo cual te lleva a entender también que parte de la estabilidad económica de la Argentina depende de la colaboración de ese actor del que vos querés despegarte, que es China. Pasó lo mismo con los BRICS. Absolutamente. Entonces, alguno por ahí me dice, ¿no? Uno es muy, no digo permeable, pero siempre estamos muy atentos por el trabajo en redes sociales y siempre desde una lógica pragmática y realista. Y a veces me dicen, pero ¿vos creés que hay que comprarle a los rusos o a los chinos? Absolutamente. ¿Qué duda nos cabe? Que representan, más allá de valores en común o no, a potencias que tienen intereses más cercanos a los de la Argentina, y me refiero a intereses, no a simpatías, que son cosas muy distintas, ¿no? ¿Quiénes tienen intereses más en común con la Argentina que aquel actor que hoy por hoy está empezando a confrontar en el mundo con los intereses de Estados Unidos y del Reino Unido? ¿Por qué el Reino Unido se preocupa tanto en mantener el enclave de Malvinas? Bueno, porque hay un mandato dentro de la OTAN con Estados Unidos a la cabeza, porque Malvinas es la llave que le permite al Reino Unido la puerta a la Antártida directamente, el control de los pasos interoceánicos acá en el Atlántico Sur, en esta misma provincia en la que estamos, acá a 2 cuadras en el canal Beagle, por ejemplo, y porque también permite una proyección de poder hacia el Pacífico sudoriental, en vistas a ese enemigo que es China. Entonces, cuando uno no hace este tipo de análisis, que son análisis pragmáticos, y es más fácil tildar de extrema izquierda, de extrema derecha, de mileístas o kirchneristas, nos olvidamos del análisis argentino, que es el análisis de los intereses. La Argentina ya está, compró el F-16, tal vez compre submarinos Skorpen, todo hace pensar que vamos a ir por la línea de los submarinos franceses, o en su defecto alemanes. Se compran esos sistemas de armas, se compran esas adquisiciones tan importantes, listo, bienvenida sea, es inversión para la defensa. Ahora complementémoslo con sistemas de armas, con poder estratégico militar de otros países. Porque en el momento que vuelva a estallar el conflicto militar, que no me cabe duda que va a ocurrir más temprano que tarde, vamos a volver a padecer
lo que ya padecimos en el 82. No hay inteligencia política ni estratégica. Si nosotros creemos que podemos gobernar y comprar medios y capacidades de combate bajo la premisa de que ya sabemos que llegado el caso, y se lo podés preguntar a cualquier argentino que conozca mínimamente la historia de Malvinas, cuando entremos en conflicto con el Reino Unido, ¿a quién crees que entre los dos actores va a ir la Casa Blanca a sostener? ¿A la Argentina inestable que cada 4, 8 o 10 años cambia radicalmente de política económica, monetaria, social y política? ¿O al actor que desde 1833 y antes, desde las invasiones inglesas, viene sosteniendo un poder hacia el Atlántico Sur ininterrumpido, sean gobiernos laboristas, sean gobiernos conservadores, con Isabel II a la cabeza, con la reina Victoria o con Carlos III? Naturalmente Estados Unidos va a ir a su aliado más fuerte, al que sostiene, al que da medios y capacidades en el marco de la OTAN. Lo hicieron en Malvinas y nos avisaron. Lo más triste es que en Malvinas nos avisaron. Reagan, en una comunicación telefónica con Galtieri, le dice: presidente, mire que si el conflicto finalmente explota, vamos a apoyar al Reino Unido. ¿Vos creés que la Argentina hoy tiene el poder necesario para ser un actor que se gane la preferencia de Estados Unidos por encima de la estabilidad y el poder militar y político que ya le garantiza Londres a Estados Unidos? En absoluto. Y también me toca escuchar en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, esta concepción que es un mantra que se empieza a compartir también en redes sociales, que es que los británicos te van a entregar las llaves de las Malvinas el día que les resulten lo suficientemente caras de mantener. Nada más ignorante de nuestra historia que esa versión, porque nada les resultó más caro como enviar una flota a 14.000 kilómetros de distancia en 1982, en el contexto de Guerra Fría, con buques que estaban preparados para enfrentar a la Unión Soviética, en una situación de crisis económica fenomenal como la que atravesaba el Reino Unido y crisis social. Y aún así, la corona, el Reino Unido, Thatcher, todos esos actores que están dentro de esa nación, enviaron la flota, hicieron el esfuerzo económico. Y aunque ellos hubiesen perdido la flota completa, me atrevo a decir que Estados Unidos habría salido a respaldarlos y a prestarles la cantidad de flotas necesarias para mantener su proyección, de la misma forma que Estados Unidos puso en la isla Ascensión todo el armamento a disposición para que la flota británica pudiese llegar y abastecerse con éxito antes de la campaña en Malvinas. De la misma forma que Estados Unidos le brindó al Reino Unido el Sidewinder AIM-9L, del que el Reino Unido no disponía o no en la cantidad necesaria para ir al combate. Entonces, cuando alguno me dice, no, Estados Unidos nos va a apoyar a nosotros y al Reino Unido le va a ser muy caro sostener las islas y ahí nos las van a entregar, les digo, recuerden por favor que gran parte de los hombres que fueron descuartizados en el aire, volatilizados o pulverizados y cuyas tumbas están en Malvinas y otras en el Atlántico Sur en el mar, fueron destruidos con armamento norteamericano. Eso es un hecho, Luciano, no son opiniones. Ni subjetividades. Entonces, la realidad es que jamás al Reino Unido le va a ser tan caro mantener las islas como para abandonarlas. Porque hoy en día, así debiesen invertir en tres flotas o 3 grupos de batalla. Imagínate que estos grupos de batalla de los que hablamos son portaaviones, con destructores, con fragatas, con submarinos, más aviación embarcada. Ni 2 o 3 flotas completas de esas pueden hacer que el Reino Unido se amedrente en decidir sostener su enclave en Malvinas, porque todo lo que hay en la Antártida por sí solo justifica borrar del mapa 3 flotas o grupos de batalla si fuese necesario. Entonces, es mentira y es un grave error conceptual pensar que en algún momento vamos a hacer que al Reino Unido le resulte cara la ocupación en Malvinas. Ya es cara, es carísima. Un tarro de mermelada en Malvinas sale 5 veces más que lo que sale acá en Ushuaia, por ejemplo. Entonces, en el 82 les resultó caro y fueron. Imagínate si no van a estar decididos a defender su enclave colonial en pleno siglo XXI y donde tienen mucho más que ganar por delante en toda la Antártida, en los yacimientos alrededor de Malvinas y en el control geoestratégico del Atlántico Sur. Ni hablar de la pesca, actualmente $1.000 millones si solamente en el producto sin elaborar que se va a la Unión Europea. Y ni hablar de las futuras proyecciones de sacar
petróleo, decía León, a 220 kilómetros de Malvinas, que dicen que creo que son 750 millones de barriles de petróleo. Que se ha renovado hace poquito las licencias La de ilegales, ¿no? Porque se sí, legales, obviamente. Malvinas. Mira, yo cuando hay algo que sintetiza mucho esto que vos decís y lo que venimos hablando, y que me preocupa, y es cuando yo escucho a mi comandante en jefe, que es el presidente Milei, y que en varios medios y notas ha expresado con muy claros términos, que nosotros vamos a recuperar las Islas Malvinas, que él está preocupado por recuperar las Islas Malvinas, pero que no es algo que vaya a ocurrir ahora, sino que va a ocurrir más adelante, lo vamos a hacer en el largo plazo. Si yo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Argentina y como presidente de la Nación, te digo a vos que las vamos a recuperar a las islas, pero es algo a largo plazo, te estoy diciendo de alguna manera que no las voy a recuperar bajo mi administración. Ergo, que no es prioridad recuperarlas bajo mi administración. Ergo, que va a depender de otra administración de acá a 2 o 3 mandatos. Por lo tanto, le estoy indicando al Reino Unido que escucha ese discurso, que se quede tranquilo, que no voy a desarrollar ni articular los medios necesarios para disputarle, incluso por la fuerza de las armas si fuera necesario en el Atlántico Sur, la invasión que ellos están sosteniendo. En lenguaje político lo que le estás diciendo es, trabajen tranquilos. Y no solamente en el lenguaje político. ¿Cuándo llega el último lote de 6 unidades de los F-16? El último año del mandato de Javier Milei, por lo menos del primer mandato. Entonces fíjate cómo las palabras van de la mano de los hechos. Fíjate qué interesante que es no sentar una posición clara. Y repito, y lo digo con la autoridad moral, y acá hago un poco de autobombo, de haber cuestionado de una manera totalmente cruda y descarnada las administraciones anteriores, kirchneristas, no kirchneristas, menemistas, cuando muchos de los que hoy sostienen como medios militantes desde la administración actual la supuesta inversión en las Fuerzas Armadas de parte del gobierno, bueno, muchos de ellos estaban en la secundaria cuando nosotros hace 10 años cuestionábamos el desfinanciamiento en las Fuerzas Armadas. Entonces, ojo con convertir a las Fuerzas Armadas en un instrumento de propaganda política. Ojo con convertirnos en Venezuela en ese sentido. Porque un extremo es el del desfinanciamiento y la desmalvinización que termina desarticulando el sistema de defensa nacional completo. Otro extremo es banalizar a las Fuerzas Armadas, es utilizarlas como una proyección personal del poder de comunicación y de propaganda del Ejecutivo Nacional y perder de vista que la función principal de la defensa es salvaguardar y proteger los intereses de todos los argentinos, principalmente los intereses estratégicos que peligran, y principalmente cuando están amenazados por una potencia militar, nuclear, aliada, hermanada con los Estados Unidos, de la OTAN, en contra de la cual tenemos que desarrollar medios y capacidades para confrontar si la diplomacia no resuelve la situación. Todo lo que estamos haciendo en el último tiempo, lamentablemente, es un retroceso que va totalmente en la dirección contraria. Para finalizar, vamos a continuar en otro momento para seguir profundizando porque hay muchísimo más para hablar. Vos estás muy informado del tema, pero como primer encuentro para presentarte a mi comunidad, vos tenés una comunidad también enorme que ya te conocen, ¿cuál es tu reflexión final? ¿Qué le querés decir a la gente que te escucha ahora? Que se informe y que lea mucho. Yo no soy, al menos por ahora, no tengo un título que vos puedas decir, bueno, es un señor, es un licenciado, es un profesor, es un académico de muchos años. Yo soy un argentino simple, sencillo, de a pie, común, como cualquier ciudadano común que un día decidió leer y leyendo descubrir el valor de la defensa nacional. Y como ciudadano con mis derechos y con mis obligaciones, sé que debo informarme, sé que debo entender para qué está la defensa nacional, sé que debo entender qué es la defensa nacional, sé que debo entender que me interpela a mí como ciudadano. No estoy fuera del sistema de defensa nacional. Y eso genera y desarrolla una responsabilidad, que en mi caso es la responsabilidad de comunicar, como lo haces vos, ¿no? Uno adquiere conocimientos de una forma o de otra y decide volcarlo a la gente. Yo quiero dejarle a la gente como reflexión el mensaje que no necesitan ser grandes referentes políticos, ni mucho menos mediáticos,
para poder hablar u opinar de la defensa. Solo hay que informarse, ser conscientes, ser responsables en la manera en la que se comparte y se difunde la información. Hoy veo que las redes sociales han sido y son un canal de difusión de las cuestiones de la defensa, y eso es fundamental y celebramos que sea así, de la misma forma que también se han convertido en un canal en algunos aspectos para difusión de propaganda que nada tiene que ver con la defensa nacional. Para difusión de propaganda que sea la administración que sea, sigue justificando la complacencia de parte de muchos argentinos para con quien nos invade, para quien nos somete. Yo siempre digo, no hay desarrollo posible soberano mientras tengamos el pie del tirano aplastándonos la cabeza. Y los únicos que pueden sacudirse ese yugo de sometimiento somos nosotros. Siempre y cuando entendamos que tenemos enfrente un enemigo, que no es un aliado, que no es un socio, es un enemigo colonialista, que por el poder de las armas nos somete y usurpa militarmente una provincia argentina. Es falso que debamos celebrar, sentarnos y hacer acuerdos con el Reino Unido bajo la fórmula del paraguas de soberanía. No hay cosa más falaz que celebrar que podemos hablar de todo con el Reino Unido menos de soberanía. Al contrario, el ciudadano argentino informado, responsablemente, con fuerte compromiso de la defensa nacional, lo primero que debe exigir, lo primero que debemos exigir, es que si nos sentamos a hablar con el Reino Unido, no se habla en la mesa de ninguna otra cosa más hasta hablar primero de la soberanía. No hay grises, no hay visiones intermedias ¿y por qué digo informarnos? Para entender ciertas cuestiones conceptuales con las que a veces nos quieren confundir. Últimamente está muy de moda esto de vamos a negociar y vamos a hablar, pero vamos a cooperar primero con el Reino Unido. ¿Para qué? Bueno, para asociarnos y progresar en otros campos sin tocar todavía el tema de la soberanía. La pregunta es, ¿cuándo lo vamos a tocar? No son nuevas recetas. Llevamos 42 años no tocando el tema de la soberanía con el Reino Unido. ¿En qué momento algunas de todas estas administraciones se va a sentar y nos va a blanquear que realmente no les interesa debatir con el Reino Unido sobre la soberanía? Porque yo tengo claro que va a ocurrir en algún momento un conflicto armado nuevamente con el Reino Unido. A mí no me caben dudas. En el mientras tanto, también tenemos un montón de mecanismos que podemos articular y esquemas de sanciones para afectar a los intereses del Reino Unido y sentarnos por la vía diplomática a dialogar. Pero en el mientras tanto simplemente somos funcionales, descartamos acciones intermedias y en el momento que nos podemos preparar para el combate futuro, desarrollando nuestras capacidades en el sistema de defensa nacional, encima les compramos armamento al mismo eje que mantiene la ocupación militar en Malvinas. Date cuenta así, ¿no? La dicotomía, la ironía y cómo se pretende engañar al pueblo argentino. Entonces mi reflexión final es, no nos engañemos. El pueblo argentino debe desarrollar poder para influenciar en la mente del Reino Unido, que es nuestro enemigo, que es nuestro agresor, que será nuestro agresor en tanto sostenga la ocupación. Si mañana nos dicen, señores, sí, tienen razón, la moral y la ética hacen que les debamos reintegrar todos estos territorios, pasado mañana nos damos la mano, comerciamos juntos, cantamos juntos, lo mismo con los Estados Unidos. Pero nada nuevo se puede obtener negociando complacientemente con aquel que te apunta con un arma en la cabeza. Y cuando el Reino Unido sostiene esa ocupación y nos apunta con un arma, nos apunta a todos los argentinos, a nuestras familias, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros combatientes y héroes de Malvinas. La reflexión, informémonos y ejerzamos como pueblo la presión suficiente para que cuando nos sentemos con el Reino Unido, en lugar de pasar vergüenza como lo venimos haciendo, les impongamos nosotros a ellos que no van a avanzar en ninguna otra área en común en la Argentina hasta que no decidan hablar del único tema que con ellos nos atañe y es importante, que es la cuestión de las Islas Malvinas. Muchísimas gracias, Eric, por tu tiempo. Un placer recibirte. Gracias, Luciana.